damos inicio a la presentación de Sebastián Mejía. La presentación de Sebastián Mejía se titula Mentes Animales y Técnica Animal. Sebastián es egresado de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Desde el inicio de su carrera se interesó por la filosofía de la ciencia y filosofía de la técnica. Ha participado en diversos coloquios nacionales y por fuera del país. Entre ellos se destaca su participación en calidad de ponente en el 8º y 6º Coloquio Internacional de Filosofía de la Técnica realizado en Argentina. Los temas de trabajo en los que se ha centrado son filosofía de la técnica y filosofía de la mente. A lo largo de su carrera participó en proyectos vinculados al grupo de investigación Conocimiento, Filosofía, Ciencia, Historia y Sociedad. Entre estos proyectos se encuentra su participación en el proyecto de investigación titulado Metacognitive Feelings and the Cognitive Phenomenology Thesis, dirigido por el profesor Santiago Arango Muñoz. Para obtener su título de filósofo, Sebastián realizó su tesis monográfica sobre la capacidad técnica de los animales, investigando así la conducta de uso y fabricación de herramientas en animales como cuervos y chimpancés. En la actualidad, Sebastián estudia los artefactos cognitivos y su posibilidad de que estos puedan encontrarse en el mundo animal. Entonces, damos la bienvenida a Sebastián. Muchas gracias, Lili. Buenos días a todos. De antemano, pues agradecer al profesor Santiago Arango por invitarme a dar esta charla. Quiero decir que para mí pues es un honor y también muy grato estar aquí, porque estos espacios, digamos, nos permiten a nosotros los investigadores sacar nuestras reflexiones por fuera de la academia. En ese sentido, pues es interesante porque nuestras investigaciones alcanzan pues un público más amplio. Bien, voy a empezar mi charla de una manera un poco informal y es haciéndoles dos preguntas que quiero que me respondan simplemente levantando la mano. La primera pregunta es, ¿cuántos de ustedes tienen animales en la casa? ¿Y cuántos de ustedes creen que esos animales son inteligentes? Bueno, hay mucha gente, entonces no va a ser tan difícil pues convencerlos. Bien, yo tengo una tía, mi tía tiene un perrito, el perro se llama Connie, y Connie decimos que es muy inteligente porque cada vez que mi tía llega a la casa, Connie llega y le lleva las pantuflas. En mi caso, yo tengo una gata, mi gata se llama Borges, y Borges pues no es tan inteligente porque cada vez que yo llego, Borges está durmiendo. Pero bueno, volviendo al caso de los animales inteligentes, digamos nosotros o que tenemos la creencia popular de que los animales son muy inteligentes porque hacen comportamientos muy complejos. Pero digamos, esta creencia popular puede caer, digamos, en ciertas paradojas, en ciertos problemas como los siguientes. Cuando afirmamos que un animal es inteligente, esta expresión es engañosa porque tenemos que afirmar, tenemos que aceptar que los animales tienen creencias, por ejemplo, en el caso del perro de mi tía, que digamos, las pantuflas son cómodas, y no solo eso, también tenemos que afirmar un conjunto de creencias, tenemos que aceptar un conjunto de creencias que son, digamos, que están alrededor de esta creencia básica. Estas creencias son, por ejemplo, que las pantuflas son cómodas, que son cosas que se ponen los dueños después de salir del trabajo, que el trabajo dura 8 horas, que 8 horas de trabajo es extenuante, y etcétera. Pues así nos reducimos pues a un absurdo, y este absurdo más o menos ya lo había adelantado Descartes digamos, en la visión tradicional que nos mostró Vicente. Vemos que la diferencia esencial entre animales humanos y animales no humanos, de ahora en adelante voy a seguir diciendo animales, entre hombres y animales, es la capacidad lingüística, es el lenguaje. Este criterio se instaura en el siglo XVII y es continuado muy entrado el siglo XX con autores como por ejemplo Donald Davidson y McDowell, que afirman que el criterio indispensable para hablar de pensamiento es el lenguaje. En este sentido, como los animales no tienen un lenguaje como el nuestro, entonces negamos que los animales tienen pensamientos, negamos que los animales son seres racionales, y también, más importante aún, negamos que los animales tienen una mente. Bien, sin embargo, desde otra postura, sobre todo una postura naturalista que nos permite revisar diversos estudios de caso, vemos que estudios como, bueno, en algunos casos de primatología, de ornitología, demuestran que los animales tienen capacidades mucho más complejas de lo que la tradición filosófica había pensado. En este sentido, mi charla tiene esta pregunta fundamental.
y es la siguiente. ¿Es el lenguaje un criterio fundamental para negar la inteligencia o las mentes animales? Voy a ensayar una hipótesis y es la siguiente. Primero, decir que la mente no es del todo nada, como de blanco o negro, decir que algo tiene o no tiene mente, sino que la mente puede existir en grados. Entonces vamos a hablar de diversas capacidades que tienen los animales, por ejemplo, la percepción y el comportamiento antidepredatorio. Incluso uno podría decir que los animales tienen comportamientos muy complejos, como las capacidades técnicas que no dependen en absoluto de la posesión de una lengua ni de conceptos. Así, el contenido de la charla va a ser el siguiente. En primer lugar, voy a tratar de mostrar esta idea según la cual el lenguaje es indispensable para el pensamiento y vamos a ver cómo esta idea repercutió en algunas posturas filosóficas. Luego vamos a tratar de mostrar la otra cara de la moneda, vamos a hablar de capacidades que se hacen en ausencia del lenguaje, vamos a hablar un poquito de tipos de mente y de capacidades y luego voy a pasar a hablar de un tema que me interesa mucho desde mi pregrado y es la técnica animal, si se puede hablar de algo así como una técnica animal y ya finalmente voy a pasar a mostrar mis conclusiones. Bien, en la primera parte de la charla vamos a ver esta idea del lingualismo y su influjo. Ya pueden adelantar más o menos de qué se trata el lingualismo. Según Hans Johann Glock, digamos recogiendo esta idea según la cual el lenguaje es fundamental para el pensamiento, junta algunos autores, los encasilla bajo lo que él denomina el lingualismo. El lingualismo es una postura que sostiene que una criatura no tiene conceptos a menos de que tenga lenguaje. Y si las criaturas no hablan, entonces tampoco tienen pensamiento. Ajustando este argumento, digamos, al discurso o al debate sobre las mentes animales, tenemos lo siguiente. Si los conceptos son los contenidos de nuestros pensamientos, es decir, de nuestras creencias, de nuestros deseos, y dado que los animales no tienen un lenguaje como el nuestro ni desarrollan concepto, entonces los animales no piensan. El lingualismo, como digo, ha permeado fundamentalmente dos perspectivas filosóficas, o dos disciplinas, que es la filosofía de la mente y es la filosofía de la técnica. Obviamente ha permeado otras como la filosofía de la acción, pero yo me voy a concentrar simplemente en estas dos. El lingualismo ha permeado estas disciplinas de una forma tal que, digamos, empuja a que los autores concluyan cosas como que los animales no tienen una mente, y en el campo de la filosofía de la técnica empuja a los autores para que afirmen o concluyan que los animales no tienen una técnica. Vamos a ver pues detalladamente, o bueno, con algo de detalle los argumentos. La filosofía de la mente, como saben, tiene un problema fundamental que ya anteriormente en la charla se había mostrado, que es el problema del dualismo. El problema del dualismo es cómo interactúan dos sustancias ontológicamente distintas, cómo interactúan en últimas la mente y el cuerpo. Otra pregunta interesante es el problema a propósito de las otras mentes. En un plano de primera persona, la pregunta a propósito de las otras mentes, digamos, se podría responder, bueno, más bien, en el plano de primera persona, uno podría decir, bueno, yo como tengo una mente, uno tiene más o menos un acceso privilegiado a su pensamiento, uno por ende concluye que uno tiene pensamiento, pero ajustando esta pregunta a una tercera persona sería, bueno, ¿cómo yo sé que Vicente tiene mente? Pues yo más o menos hablo con Vicente, él me responde, si yo voy y lo pellizco, él dice, ay, no me pellizques, y bueno, cosas así. Digamos, el problema a propósito de las otras mentes se podría clasificar en una pregunta ontológica y en una pregunta epistemológica. La pregunta ontológica es ¿qué tipos de mente existen? La pregunta epistemológica sería ¿cómo sabemos? ¿Cómo damos cuenta de ello? En el plano de las mentes animales, estas preguntas ontológica y epistemológica serían las siguientes. ¿Qué tipos de mente podrían tener los animales y qué justifica nuestras atribuciones al pensamiento animal? El lingualismo ha influenciado en la respuesta que se dan a estas preguntas de la siguiente manera. El lingualismo dirá lo siguiente: una criatura no tiene conceptos a menos de que tenga lenguaje y como los animales no hablan, entonces tampoco tienen pensamiento. Hay otras posturas también de corte muy negativo y también un corte un tanto escéptico, que es el instrumentalismo, que afirma que atribuir pensamientos a los animales es útil, como hacemos pues en nuestra vida diaria, pero esas explicaciones son meras ficciones para explicar su conducta, es decir, meros cuentos que echamos para entender cómo se comportan o qué piensan los animales.
Tenemos otra postura que es el indeterminismo, que tiene dos afirmaciones importantes. Si los animales tienen pensamientos, resultaría difícil caracterizar su tipo de contenido, y dado el caso de que los animales tengan pensamientos, estos no serían traducibles ni podrían ajustarse a las proposiciones del lenguaje humano. En últimas, esto nos lleva pues a un cierre escéptico ahí, porque si los animales tienen mente no la podemos conocer, y si nos acercamos a ella estaremos inventando puros cuentos para entender, digamos, las mentes animales. Bien, otra postura que ha sido permeada por el lingualismo es la filosofía de la técnica. La filosofía de la técnica es una rama especializada de la filosofía de la tecnología. Esta rama especializada tiene un problema fundamental, y es estudiar ontológicamente, epistemológicamente, socialmente, el principal producto de la tecnología, que son los artefactos técnicos, es decir, los objetos que utilizamos a diario, celulares, computadores, etc. El lingualismo ha permeado la filosofía de la técnica porque empuja a que los autores afirmen lo siguiente. Bien, la técnica humana cuenta con un lenguaje público o expresión lingüística que permite explicar a otros el funcionamiento de determinadas herramientas. Esto es claro en el ejemplo cuando compramos una lavadora. Cuando compramos una lavadora, uno no lee el manual, porque los manuales nadie los lee, nadie lee pues un mamotreto de 300 páginas, no leemos los manuales, sino que le decimos a la suegra o a alguien capacitado en decir, bueno, cómo funciona, ella nos va a explicar, así funciona la lavadora, y bueno, y a través del lenguaje podemos, digamos, entender cómo funcionan las herramientas. Pero en el caso de los animales, como no tienen un lenguaje, decimos que si son capaces de fabricar herramientas, esto es un mero instinto, como la creación de los nidos por parte de las aves, y es impersonal, es decir, que pertenece a la especie, a las aves, y no al individuo, es decir, al ave, B o C. De tal forma, o bueno, quiero acá hacer como un pequeño paréntesis, mostrar las consecuencias del lingualismo, porque estamos hablando del lingualismo, y esto ya un poco lo ha adelantado Vicente. Como afirmamos o negamos a través del lenguaje que los animales tienen una mente, más bien que no tienen una mente, entonces otras características de los fenómenos mentales, como son las experiencias, por ende son negadas. En ese sentido, Vicente nos mostró pues, que es posible debemos tener otra interpretación de lo que es una lectura a propósito de las pasiones, pero digamos la interpretación clásica es que el dolor y el sufrimiento de animales no importaría. Si los animales no tienen una mente, entonces no tienen experiencias de dolor, y por tanto uno estaría aceptando ciertas formas de maltrato. Abro el paréntesis y digo que muchas veces los criterios que tenemos nosotros para discutir a propósito del maltrato animal no son criterios filosóficos, sino muchas veces criterios estéticos. Voy a poner un ejemplo. Ninguno de nosotros maltrataría a este perrito, mírenlo como es de bonito, los ojitos le brillan, pero por ejemplo si nos encontramos en la calle una rata topo desnuda, todos corríamos a matarla pues porque digamos no es tan agraciada. Así simplemente mostrar que los criterios que tenemos nosotros para considerar el maltrato son estéticos, más no filosóficos. Bien, en la segunda parte de la charla voy a mostrar la otra cara de la moneda. Vamos a empezar a hablar de capacidades que se hacen, digamos, por fuera del lenguaje, o más bien sin lenguaje. Vamos a hablar un poco de tipos de mente y bien. En esta sección tenemos que aceptar una hipótesis, y la hipótesis es que la mente no es del todo nada, es decir, algo tiene o no tiene mente, no es en blanco y negro, sino que pueden existir diversos grados de lo mental. Cuando uno acepta esta hipótesis, se abre, digamos, se da la oportunidad de investigar, no preguntar si los animales tienen mente o no, sino preguntar qué tipo de capacidades tienen. Así, en la actualidad hay diversas disciplinas muy especializadas que tratan, por ejemplo, el tema de si los animales tienen memoria, qué tipo de memoria tienen, memoria episódica, memoria semántica, prospectiva. Se preguntan también si los animales tienen metacognición. ¿Qué es la metacognición? La capacidad que tenemos nosotros para supervisar nuestros propios estados mentales. Hay unos estudios muy interesantes que inician como a partir de los años 90, preguntándose si los chimpancés y si alguna especie de simios pueden tener metacognición. Es un tema muy interesante. Y más especialmente, un tema pues, filosófico, es si los animales tienen conciencia o no la tienen.
Vamos a concentrarnos en este último punto de la conciencia. La pregunta fundamental en este campo es si los animales son conscientes. ¿Qué estamos entendiendo por conciencia aquí? Recordemos un poco que acá en las charlas ya hemos hablado de Thomas Nagel, que tiene un texto que se llama ¿Qué se siente ser un murciélago? En ese texto que surge en 1974, Nagel se pregunta, bueno, si los murciélagos pueden tener algo así como un tipo de experiencia subjetiva del mundo. En el texto Nagel va a responder que no, que es muy difícil saberlo, más bien no lo podemos saber, pero esto no quita el impulso a otros autores, como por ejemplo Peter Godfrey Smith, que nos va a hablar en este interesante texto a propósito de las otras mentes. Tiene un texto que llama Otras mentes, el pulpo, el mar y la conciencia profunda. Allí Peter Godfrey Smith tiene, digamos, una pregunta fundamental y es ¿en qué periodo evolutivo surgió la conciencia? Si surge de un momento a otro o si surge de manera gradual. Él nos va a decir que por allá, situando en el periodo cámbrico, empieza a surgir algo así como una especie de experiencia subjetiva, algo así como una experiencia muy primitiva que tienen estos organismos. Bueno, digamos, la discusión es un poco más técnica, un poco más profunda, yo no me voy a, digamos, adentrar en eso, pero él lo que termina diciendo es que por ejemplo, las experiencias ya se pueden rastrear desde que los animales comienzan a ser bilaterales, es decir, que comienzan a tener una especie de sistema perceptual parecido más o menos al que conocemos actualmente. En esta misma línea, autores como Daniel Dennett tiene también otro interesante libro que se llama Tipos de mente. Y digamos el aporte fundamental a esta discusión, este aporte que nos hace Dennett es plantearnos la siguiente torre intencional o si quiere una torre mostrando los tipos de mente. Dennett lo hace mostrando, o bueno, tomando nombres de autores que los van a reconocer, un poco Darwin, Skinner, nombres de filósofos, naturalistas y psicólogos, y nos va a hablar, por ejemplo, de un estado muy básico que son las criaturas darwinianas, criaturas que no toman sus decisiones, que no tienen algo así como una capacidad volitiva, sino que evolucionaron por medio de el más fuerte, la supervivencia del más fuerte. Luego surgen las criaturas skinnerianas que son capaces de probar diversos movimientos hasta dar con uno que sea efectivo. A través de un mecanismo de refuerzos y castigo, digamos, estas especies logran la supervivencia. Luego otro estadio un poco más complejo que son las criaturas properianas. En este punto son criaturas que ya tienen algo así como un adentro, un estado mental, una capacidad de representar las acciones antes de llevarlas a cabo. Y esto es fundamental, digamos, para la supervivencia, porque uno es capaz de representarse de la acción y no corriendo el peligro de, por ejemplo, caer en las manos de un depredador. Y luego aparecen, digamos, criaturas más complejas, que son las criaturas gregorianas, que son organismos o criaturas que, digamos, en su afán de supervivencia, construyen herramientas, tanto materiales, artefactos, como inmateriales, en el caso de las palabras. Digamos, esta idea de este gradualismo ha motivado a otros autores como Tyler Burch, que, digamos, se centra en el concepto de experiencia primitiva. Y él nos va a decir que en las orientaciones, las taxas y los tropismos, ya uno podría empezar a hablar de experiencia muy básica que tienen los animales, es decir, una forma de percibir el mundo, así uno no tenga de sistema perceptual. Por ejemplo, en el caso de las amebas, desde que las amebas busquen, digamos, concentraciones químicas en el ambiente, ya se podría empezar a hablar de experiencia. Entonces, en su texto, Los orígenes de la objetividad, Tyler Burch nos muestra o nos distingue entre, digamos, una capacidad muy básica de experiencia, que es el registro de información. ¿Cómo se entiende esto? Se entiende como la capacidad que tenemos de registrar información del mundo externo, como por ejemplo las fototaxias, la capacidad de orientarse hacia la luz, o la quimiotaxia, la capacidad de orientarse a compuestos químicos en el ambiente. Así surge, digamos, otras capacidades un poco más complejas como la percepción. La percepción se entiende como la capacidad que tienen los animales para poner en relación sus estados internos con los objetos del mundo externo. Quiero disculparme acá de pronto por los tecnicismos, pero creo pues que hasta el momento las cosas más o menos son claras. Bueno, continuamos con la idea de Tyler Burch. Él distingue entonces
En los casos de percepción, un tipo de percepción que es simple, que se puede explicar en términos de inputs y outputs. Es decir, un input es un estímulo sensorial que yo recibo y un output es yo cómo reacciono ante ellos. En el caso, por ejemplo, del ratón, es claro, por ejemplo, que el ratón cuando ve al gato, ve a su depredador, simplemente sale corriendo, recibe un estímulo, le damos la información perceptual del gato y reacciona ante ello. Pero también, digamos, subiendo un poco en la escala filogenética, hay otros tipos de percepciones más complejas, como este, por ejemplo. Este es el frailecillo silbador, que tiene un curioso comportamiento antidepredatorio. El frailecillo, cada vez que ve un depredador, una serpiente, finge tener una ala rota. Esto atrae la atención de la serpiente y se va alejando progresivamente del nido hasta que ya finalmente la serpiente está lo suficientemente lejos y ella, pues el pajarito simplemente sale volando. Aquí podemos ver que hay el mismo esquema de inputs, estímulos sensoriales. Hay algo ahí que pasa en la mente, todavía está en discusión, como por ejemplo hay un plan de acción, eso lo dejamos entredicho, y hay un comportamiento, un output, que es el baile de la ala rota. Curiosamente, estas aves no hacen este baile cuando tienen animales que no son predadores, como por ejemplo una vaca. Ante una vaca, el frailecillo no ejecuta pues, el baile de la ala rota. Avanzamos un poco más, como por ejemplo el caso del mono cercopiteco verde, que según Shin y Seifert han desarrollado un sistema de alarmas. Este sistema de alarmas consiste en lo siguiente: cada vez que el mono ve un tigre, un depredador, un puma, alerta a los otros con un tono, un grito particular de que deben esconderse. Lo más curioso, lo más interesante de estas observaciones es que cuando hay dos disputas, dos grupos de monos están disputando un territorio, uno de ellos ejecuta un llamado falso de alarma, haciendo que el otro grupo de monos salga despavorido, pero digamos no hay un depredador por ahí cerca. Así estos monos logran recuperar su territorio. Entonces, más que seres conscientes, más que seres que son capaces de recibir estímulos sensoriales, encontramos seres que son engañadores, que son capaces de tener algo así como un plan de acción para, digamos, lograr sus objetivos. Hasta aquí, bueno, lo que vimos en el tecnicismo de ahorita es lo siguiente. En una escala filogenética encontramos mentes de animales muy sencillos que simplemente responden a estímulos, como el caso de las amebas, pero también encontramos mentes un poco más complejas, como las mentes engañadoras, si se quiere, de los monos cercopiteco verde. A la pregunta, ¿tienen los animales una mente? Vamos a decir o respondemos que la mente no es del todo nada y que la mente puede existir en diversos grados. Y también concluir hasta aquí que no solo se prueba que pueden existir capacidades mentales independientes de la capacidad lingüística, sino también acciones complejas, como por ejemplo el comportamiento antidepredatorio y, enganchado con lo que vamos a ver a continuación, capacidades técnicas. Es decir, puede haber capacidades técnicas en ausencia de lenguaje y de conceptos. Bien, vamos a hablar un poco ahora de un tema que me apasiona, que es la técnica animal. Primero, dar como un pequeño panorama de lo que se ha dicho, o más bien de lo que no se ha dicho cuando uno trata de investigar la técnica animal. Cuando uno se acerca a investigar qué se ha dicho sobre la técnica de los animales, encuentra, o más bien, sí, no encuentra, digamos, reflexiones muy interesantes, porque son pequeños espacios que algunos autores le dedican, aparecen en excursos o pies de página. Esto podría ser fundamentalmente por dos razones. Una, digamos, ligado a una visión antropocentrista de la técnica, según la cual la técnica es un fenómeno meramente humano, o digamos como un criterio filosófico según el cual los animales, por no tener lenguaje, no tienen una mente y por tanto no tienen una capacidad para elaborar una técnica. Sin embargo, cuando uno toma una postura naturalista, descubre o se da cuenta que las conductas de creación y uso de herramientas son tomadas en cuenta como elementos relevantes para entender la cognición animal, y no solo la cognición animal, sino también nuestra propia técnica.
Tomando una postura naturalista, uno puede revisar casos de primatología sin ningún sesgo. Por ejemplo, los estudios que se han hecho en chimpancés del Congo, que digamos la capacidad técnica que tienen estos primates. En el plano, bueno, no tengo un láser para apuntar, pero si logran ver las maticas, son unas plantas que ellos utilizan como suministro para construir las herramientas. Vemos en el recuadro de abajo, en C, si lo logran ver, las diversas modificaciones que tienen, que hacen estos chimpancés. Y vemos en B, en el cuadrito de acá arriba de la esquina, cómo el chimpancé se acerca a un nido termitero, introduce la herramienta, no solo una, también introduce varias para extraer termitas. Y vemos en D, en el último recuadrito de acá de abajo, cómo las termitas quedan atrapadas. Entonces, este tipo de comportamiento se interpreta de la siguiente manera, que según el cual no solamente hay una rutina compleja que requiere, digamos, niveles complejos de actividad física, sino que también hay subrutinas, como por ejemplo introducir varias, oler si hay o no termitas, cambiar de nido, por ejemplo, abrir otros rotos para mirar otras posibilidades de termitas. Y bueno, entonces, digamos, yo me formulé en mi pregrado la pregunta con este monito que se parece un poquito a mí, ¿hasta qué punto la técnica animal es inferior? Lo que yo respondí es que algunas características propias de la técnica humana, como la innovación, la transmisión, pueden encontrarse también como características de la técnica animal. Para ello, digamos, tomé dos casos fundamentales, que es el caso de los cuervos de Nueva Caledonia y el caso de los primates. Simplemente voy a mencionar el caso de los cuervos de Nueva Caledonia. Desde los 90 se está investigando la capacidad que tienen estos cuervos en su estado salvaje para fabricar herramientas. Entonces, en C vemos el cuervo en maticas de pándano extrayendo la herramienta. Vemos en la esquina de acá, en D, si lo logran ver, cómo la herramienta es modificada, y vemos en A y en B el comportamiento de extracción de larvas que tienen estos cuervos. Pero no solamente se ha investigado los cuervos de Nueva Caledonia, sino otras especies o los primos de los cuervos, que son los grajos o grajas, que son aves que no se han visto como fabricantes de herramientas en estado salvaje. Entonces, autores como Bird y Emery en el 2009 hicieron una prueba mirando a ver si los grajos también tenían la capacidad de elaborar una técnica. Entonces cogieron esta cajita, fabricaron esta cajita de metacrilato. Vemos que en el centro, pues, de este tubo hay una larva. Esta larva cae a una especie de rampita que, al ser impactada por alguna herramienta, pues el cuervo o el grajo obtiene pues la larva. Vemos ahí en el recuadro B, vemos diversas configuraciones, un poco ayudando a los grajos. Vemos en C ya un tubo más abierto para permitir el ingreso de otras herramientas, y vemos en D un tubo que solamente permite ingresar piedras o pequeños palos. Vamos a ver a continuación el experimento. Entonces, el experimento es este. Cogen 4 tipos de grajos y los ponen frente a la caja, y al lado les ponen la herramienta. Después de 3 intentos, uno de ellos aprende cómo es que funciona el aparato, cómo funciona la prueba. Entonces vamos a ver a continuación, digamos, el experimento. Y ahí está, cuando coge la larva. Lo interesante de este experimento fue que cuando Cook resolvió, digamos, la prueba, otros de sus compañeros, viéndolo, empezaron a utilizar también herramientas y aprendieron cómo es que funciona entonces el problema o cómo se resuelve el problema. Los investigadores fueron subiendo el grado de dificultad de las pruebas, hasta el punto de poner, por ejemplo, herramientas que son funcionales para obtener la larva y otras herramientas que no son funcionales para obtener la larva. Entonces vemos el caso de uno de ellos que al primer intento pues, fue capaz de obtener la larva.
Ahí vemos introduciendo pues esta caja. Y vemos que identifica correctamente, digamos, la herramienta funcional. Y le pone el caso contrario, un palito que no es funcional y una piedra que sí lo es, y el primer intento logra pues resolver la prueba. Vemos que el palito es un poco más corto y el grajo que aparece identifica correctamente la herramienta funcional. Bueno, no contentos con esta prueba, los investigadores suben el grado a un grado de dificultad, digamos, un poco mayor, que es el grado de manufactura, bueno, más bien de picofactura, que es coger y doblar o modificar un alambre para extraer este baldecito que está dentro del tubo y así obtener las larvas. Vemos en el primer recuadro en azulito las diversas modificaciones que hizo el primero de los cuervos y vemos además las distintas modificaciones que hicieron los otros, al primer intento, al noveno intento, al décimo intento y así. Vemos que Fry lo hace simplemente en 2 intentos. Y vamos a ver entonces, digamos, esta prueba máxima de modificación y uso de herramientas por parte de los grajos. Es doblar el alambre. El video le hace falta como musiquita de fondo, ya me di cuenta. Ahí está, modificando el alambre, utilizando pues el tubo. Se cerciora un poco y ya modificado el alambre es capaz de extraer pues la recompensa. Y ahí está. Bien, ¿qué podemos concluir de estos experimentos? ¿Qué nos lleva a pensar? En primer lugar, nos lleva a pensar que no solamente los cuervos de Nueva Caledonia, sino otras especies, como los grajos, que no eran vistos como usuarios de herramientas, son capaces de valerse de herramientas. Y también vimos que, o también se puede concluir que los grajos son capaces de transferir información pues de una tarea muy básica, como por ejemplo simplemente meter una piedrita al tubo de metacrilato, a otras tareas más complejas como modificar su propia herramienta para resolver problemas. Y digamos, este experimento pone de relieve un tema que aún se está debatiendo y es, bueno, ¿cómo aprenden los animales? Es a través de la imitación. Uno podría pensar o se podría hablar de influencia social. Esto suena un poco descabellado hablar de influencia social en los animales, porque además es un mecanismo muy complejo, pero autores como William McGrew se ha dedicado parte de su vida en investigar primates y él mirando, digamos, cómo algunos chimpancés fabrican herramientas, ha podido, sugiere que estos chimpancés son capaces de igualar criterios que nosotros tenemos en nuestra cultura. Por ejemplo, la innovación, la difusión y la estandarización en cuanto a uso y fabricación de herramientas. Él observó que algunos chimpancés, uno resuelve la tarea, digamos, es innovador, aprende a usar una herramienta, otros lo observan, otros copian el comportamiento y, digamos, estandariza. Los chimpancés de cierta zona aprenden a utilizar una herramienta de determinada manera. Así, entonces, con este gorila uno pregunta, ¿es la técnica un fenómeno meramente humano? Pues esa pregunta dejo pues, para que ustedes también la respondan, se vayan pensando un poco para la casa. Sí, no es, la técnica es simplemente un fenómeno nuestro. Bien, voy a pasar a mostrar ya las conclusiones. Bien, según lo visto en esta charla, se puede concluir lo siguiente. A partir de una escala filogenética se concluye que pueden existir diversos tipos de mente, desde las más sencillas, como las fotorreceptoras, hasta las más complejas, que son capaces de idear herramientas. Aquí también podemos concluir que, a pesar de que se dice los animales están biológicamente mejor adaptados que nosotros al medio ambiente, vemos que estos fabrican y usan herramientas de diversa clase. Y luego también, como nos muestra el caso de los grajos, por ejemplo, se sugiere que
el conocimiento, la información en cuanto a uso y fabricación de herramienta pueden ser transmitidos mediante la observación. Así, vamos a volver a la pregunta inicial, y es responder si los animales son inteligentes o no. Bueno, como todo en filosofía, todo depende de lo que entendamos por inteligencia. Tenemos el polo A, o la perspectiva A, que es una postura, digamos, tradicional, un poco rígida, que entiende la inteligencia como un elemento restringido a lo lingüístico y a lo conceptual. Si tomamos esta postura, por ejemplo, los casos que vimos, decimos que son cuervos o son grajos que están condicionados, que los amaestraron, y trataremos de tumbar y trataremos de criticar esos estudios de caso. Pero si tomamos la otra postura, una postura un poco más laxa, un poco más abierta, desmontamos criterios rígidos que nos impiden acercarnos a otras especies y así entender, digamos, otras formas de inteligencia. Y tomando esa postura, digamos, es un poco más interesante para los investigadores, porque no solo entenderíamos las formas de inteligencia animal, sino que también entenderíamos o disfrutaríamos más de la simpleza animal, como por ejemplo los errores que cometen. Y bueno, muchas gracias. Bueno, agradecemos a Sebastián su presentación y abrimos entonces la ronda de preguntas. Profesor, Sí. en la presentación hablaban de que usted estuvo en Argentina. Sí, señor, en el No sé coloquio si de usted- filosofía de la técnica. No sé si usted recuerda que estuvo en moda un orangután muy famoso que dio pie a un gran debate en Buenos Aires. Resulta que sus prodigios eran tan maravillosos. Parece que el orangután se reconocía en el espejo y tenía unas habilidades portentosas, a tal punto que lo declararon persona no humana, jurídicamente. Eso dio pie pues, al debate que digo, y hubo gente que exigió, basado en esa declaración, su libertad inmediata. Pero a su vez se creó otro grupo que decía que no le podían dar la libertad porque moría. Pues, es decir, él ya había sido sacado de su medio y que no era procedente. Entonces, mi pregunta es desde el punto de vista filosófico, ¿qué le trae a usted, qué opinión le merece el haberlo declarado como persona no humana? Gracias. Bueno, muchas gracias por su pregunta. Pues en realidad digamos, es un gran avance en términos éticos y morales. Digamos, aunque como lo mencionaste, hay dos polos, como que unos sí lo reconocen y otros que no. Pero yo creo que más interesante aún, bueno, desde el punto de vista filosófico, es el tema que mencionaste, y es a propósito del reconocimiento facial. Digamos, es un tema un poco espinoso, yo no me he metido por ahí porque a propósito del reconocimiento facial, diversos autores, pues, tomando estos estudios, estas pruebas, sugieren que los animales tienen un concepto de yo, un self, una capacidad de reconocerse en el espejo. Curiosamente, algunos orangutanes lo tienen, ciertos chimpancés no lo tienen, pero otra clase de monos sí. ¿Por qué menciono este caso? Es interesante, digamos, el concepto de self o de uno mismo, porque en ese punto, digamos, circundan las discusiones éticas a propósito a propósito del maltrato animal, por ejemplo. Es interesante, pero es como un arma de doble filo hablar de self en animales, porque, digamos, los animales más parecidos a nosotros, como por ejemplo los chimpancés, podrían tener, digamos, derechos, cierta clase de derechos. Pero ¿qué pasa con los otros animales? Por ejemplo, ¿qué pasa con la rata topo desnuda, como mostré? ¿O qué pasa con otros animales un poco más inferiores que no tienen esas capacidades? Digamos que si bien esto es un avance en términos jurídicos, es muy pequeño aún para
abarcar otros tipos de animales, por ejemplo. Pues simplemente como mencionar eso. Profesor, buenos días, muchas gracias por este espacio público, a usted y la piloto, y Muchas también gracias. por el espacio, por el tiempo para la intervención del público general. Muchas cosas que decir. Por ejemplo, recientemente hubo en el Congreso de Controversias de Neurología, el doctor Ginás se refirió al sistema nervioso de los animales en el sentido de que somos hermanos neuralmente de los animales. Tenemos las mismas neuronas, los mismos mecanismos. Inclusive en algunos videos él ha dicho que el mecanismo de la mente es un mecanismo oscilatorio eléctrico 40 Hz que parece que se remonta a las primeras seres, ¿cierto? Entonces tenemos un problema, como usted dice, casi ético o realmente, definitivamente ético, que nos pone a temblar a muchos realmente. Por ejemplo, aquí hay un investigador que ha recibido un reconocimiento que se llama don Ignacio Escobar Mejía. Él trabaja con los animales recientemente, con insectos, ha trabajado con animales de todo tipo, y él trabaja con luciérnagas, y él dice, yo cojo la luciérnaga, la meto a mi cámara, le tomo el registro y la devuelvo sin dañarla a su ambiente natural. Entonces es un ejemplo de una persona que es ingeniero, neurobiólogo, que nos da un ejemplo a todos de cómo hay un trato científico a los animales. Hace 8 días con el doctor Jorge Ospina hablábamos de teoría de la mente, ¿sí? Y decíamos que los autistas también pueden tener una teoría de la mente, ¿sí? Entonces, en el sentido que usted aborda de que hay muchos grados mentales, también se puede decir, ¿sí?, que inclusive algunos seres más inferiores, por ejemplo, se me ocurren las hormigas, ¿sí?, Claro. Ellas deben de tener una teoría de la mente, una capacidad de metacognición, ¿sí?, como usted describe, y realmente usted sabe que se han medido 40 Hz, esto que dice el doctor Ginás que es clave, se ha medido también en insectos, en el lóbulo antenal, o sea que esas cosas lo ponen a pensar a uno. Los vegetales, por ejemplo la dormidera, que eso creo que va a ser la última conferencia, Sí. se ha postulado en muchas partes que tienen actividad eléctrica, tienen canales iónicos similares a los animales, tienen redes electrofisiológicas que también lo ponen a uno a pensar, pues hasta qué punto tiene uno que pensar en qué come, ¿cierto? En las lechugas, y entonces, o sea, son problemas éticos que parecen cómicos, pero realmente inquietan, ¿sí? Inclusive el año pasado en la Sociedad de Neurociencias, o no, creo que fue en una librería cerca de New York University, con David Chambers, Sí. proponíamos hacer para las neurociencias de este año en Washington un tópico sobre este tema. A él le gustaron los tópicos, desgraciadamente el proyecto no salió, pero la idea era considerar la mente como un mecanismo demasiado delicado que no se le puede estudiar con mucha invasividad, ¿sí?, sino que hay que estudiarlo con mucha cautela, y en eso vamos. Entre otras cosas, pues yo sé que ustedes invitaron al doctor Chambers. No, él de hecho estuvo este año. Sí, pues, sí, correcto. Sí, él estuvo a mitad de año, me parece. Correcto, no, buenísimo. Yo no tuve, pues no quería interferir mucho con el contacto de ustedes, de ellos, porque entre otras cosas, pues cuando hay grupos pequeños de investigación y grupos ya más reconocidos, tiene que definirse un poquitico, pues realmente lo digo aquí porque no he obtenido ningún o muy poca realimentación, en qué casos un investigador pues debe de, o tenemos que, digamos, tratar de no absorber iniciativas de otros grupos pequeños con ciertos investigadores o con ciertos recursos, pero bueno, este es un tema que ojalá me respondan algún día, porque sí, también es otra cosa que considerar. Gracias. Claro. Bueno, muchas gracias por su intervención. Bueno, me conlleva a, bueno, usted tocó diversos temas, yo me voy a concentrar sobre todo en un tema que me pareció interesante en su intervención, que es a propósito de la mente en los insectos, un poco la teoría de la mente y, bueno, yo no voy a adelantar mucho porque no sé mucho al respecto, pero acerca de la cognición vegetal. Entonces empiezo pues como por lo primero. Por ejemplo, sí, pues es muy interesante. Yo no conozco a este profesor que mencionaste, digamos, con estos métodos que tiene de estudio en luciérnagas. La verdad no lo conozco, pero digamos, aplaudo su iniciativa de
tratar de investigar a los animales de una forma no invasiva, que ese es, digamos, como el gran reto. Pues si pensamos, digamos, en el desarrollo de la psicología evolutiva, la psicología experimental, digamos, si uno tiene un estómago sensible, se puede ahí como afligir un poco, porque uno ve casos, por ejemplo, de palomas desnutridas bailando por una recompensa, o uno también ve pues ratas con el cerebro desnudo y unos electrocables pues ahí conectados simplemente para medir. El reto está en eso, el reto está en los investigadores. Yo no soy, digamos, yo soy filósofo, entonces a mí no me compete la experimentación en animales. Yo tomo, digamos, de los investigadores las pruebas, los estudios, y a partir de eso pues plantear preguntas filosóficas. Pero muy interesante, digamos, esos avances que se hacen en investigar a los animales sin maltratarlos, porque digamos es casi un reto. Bien, a propósito de la mente de los insectos, ese es un tema, digamos, muy complejo. Es muy complejo porque, digamos, el estudio se hace cada vez más complejo cuando nos alejamos de animales que más o menos o sea, sí, que se parecen a nosotros. Por ejemplo, en chimpancés es más o menos claro, pero ya cuando uno empieza a investigar amebas, por ejemplo, cuando uno empieza a investigar aplicias, cuando uno empieza a investigar arañas, ya la cosa se pone realmente complejo porque son animales que, digamos, compartimos ciertas cosas. Por ejemplo, el sistema neural, pero ciertas formas, ciertas características, como por ejemplo en el caso de las aplicias. Pero cuando descendemos y estudiamos, por ejemplo, abejas, ya la cosa se pone pues peliaguda. A propósito de la teoría de la mente en las hormigas, eso es un gran debate porque autores como Daniel Dennett afirmarían que las hormigas son algo así como unos pequeños robots que siguen compuestos, siguen feromonas en el ambiente. Por ejemplo, cuando matan a una, digamos, se ha insinuado algo así como una especie de funeral, pero la cosa es pues porque desorientan el camino de las otras, pero lo que hace ahí es extinguir, digamos, el camino que ya una ha recorrido. Así, digamos, muchos, está esta parte, digamos, que niega esas capacidades, pero están otros un poco más laxos que afirman, bueno, hasta las hormigas quizá pueden tener una mente. Pero, digamos, están ya los otros más entusiastas. Yo no conozco esos que afirman que existe metacognición en hormigas, porque usted lo pone a ver, es una capacidad complejísima y es una capacidad que, como hasta, bueno, sí, todavía se está desmontando, se está mirando, se está discutiendo, pero se ha dicho que la capacidad de tener metacognición, bueno, ¿qué es metacognición? Es supervisar nuestros propios estados mentales. Si los animales, la pregunta es si los animales también tienen eso. Digamos que nosotros hacemos juicios metacognitivos casi todos los días. Por ejemplo, yo en este momento sé que sé lo que estoy diciendo, otras veces yo no sé y estoy seguro, más o menos, creo que no sé. La pregunta es si los animales lo hacen. Como digo, tuve la oportunidad de investigar un poco el metacognición en monos, en monos rhesus, que se ha comprobado, o por lo menos se sugiere, que los monos tienen capacidades metacognitivas. Ellos reconocen cuando saben y reconocen cuando no saben, por ejemplo, en la discriminación de patrones visuales. Como le digo, se ha investigado en monos, un poco se ha ido, digamos, un poco más abajo o más arriba, no sé, filogenéticamente. En ratas, también las ratas se demuestra que tienen capacidades metacognitivas, pero no estoy seguro y no creo, bueno, yo dudaría, si alguien me lo dice yo no le creería que las hormigas tienen metacognición, porque como le digo, se alejan mucho, digamos, de nosotros. En últimas, uno es una medida para el estudio de los animales. No debería ser así, pero a partir de nuestras capacidades uno investiga las capacidades animales. Y bien, yo de este tema no voy a adelantar mucho porque ya le pertenece a la profesora, y es a propósito de la cognición vegetal. Según lo que recuerdo, lo que ha mostrado la profe, es que se podría empezar a hablar de aprendizaje no asociativo en memoria, pero bueno, incluso hay otros, como le estaba comentando la profesora ahorita, que hablan de metacognición en plantas. Pues se puede imaginar eso, es como ya lo desborda uno. Pero como digo, hay como un punto donde la cosa es más o menos, bueno, uno lo sigue, pero ya hay puntos como la metacognición en arañas, en plantas, que uno ya se desborda y tiene que ir lentamente entendiendo pues las discusiones. Y muchas gracias por la pregunta.
Aló, profesor, muchas Hola. gracias por su conferencia y la de Vicente también. Y muy instructivas y nos ponen a reflexionar mucho. Si Vicente se nos va, pues felicitaciones por su nombramiento. Quiero hacer como un aporte Sí, señor, claro. sobre esto que se ha dicho de si los animales son inteligentes o no. Nos podríamos remitir al universo, si el universo el Big Bang fue un accidente o fue algo pensado, pero alejándonos de eso y poniendo los microorganismos sobre la Tierra, remontémonos a 3.500 millones de años, cuando empezaron las primeras células. Fueron las procariotas. Se demoró 700 millones de años en que surgieran las eucariotas. Las procariotas son las que tienen todo revuelto. Las eucariotas son las que tienen núcleo diferenciado. Sí. Entonces ahí tendríamos que partir si fue inteligente o accidental. Muchos consideramos, yo entro dentro de eso porque he estudiado algo, que la única vida inteligente que existe en el universo es en la Tierra, que va a propagarse por todo el universo, está bien. Entonces ocurrió algo, que ahora recuerdo quién hizo un estudio en un doctorado en España, Guy Marjoris, que es una norteamericana que hizo esta tesis. Las procariotas o procariotas y eucariotas se pusieron, no sé, a pelear y unas se comieron a las otras, o por invaginación o por fagocitosis. Fagocitosis es que las devoraron, pero las comieron pero sin devorarlas. E invaginación es que las rodearon. De ahí surgieron las mitocondrias. La mitocondria es lo único que ha hecho que haya organismos superiores, si no en la Tierra solamente habría bacterias. Entonces eso de que de ahí se hayan desarrollado los organismos, los aparatos y los seres superiores hace que existamos nosotros y que podamos decir y reflexionar si hay inteligencia animal o no. Entonces de ahí estaría toda la discusión. Gracias. Bueno, muchas gracias, agradecer pues por su intervención muy instructiva, pues no sabía un poco de estos sobre procariotas, eucariotas, pero quiero retomar un tema que usted planteó y bueno, es el siguiente: cuando uno ya empieza a extender o ampliar tanto el rango de lo mental, caería, por ejemplo, en un panpsiquismo. Y bueno, el panpsiquismo es que todo tiene mente, todo tiene, digamos, capacidad de tener una experiencia subjetiva. Estamos hablando que todos los compuestos vivos tengan una experiencia subjetiva. Entonces, por ejemplo, las piedras, algunos minerales podrían tener, si se quiere, mente o conciencia. Yo trato pues de evitar eso, pues yo sé que cuando uno empieza a ampliar tanto el panorama o el rango de lo mental podría caer en eso, podría empezar a hablar que pues, todo tiene mente, y entonces uno ya anda pues por ahí como esas tribus, como esas religiones hinduistas que se tapan la boca pues para no tragarse ningún insecto, para no hacerle daño a, digamos, a ningún organismo vivo y caminan con cautela. Pues lo importante es como evitar esa esquizofrenia, si se quiere, pues con todo respeto a las culturas u otros tipos de religiones. Lo importante es evitar eso, lo importante es ampliar el rango de lo mental, mirar o observar qué puede ser dotado de mente, sin ampliarlo demasiado para incluir, por ejemplo, no sé, piedras, sillas u otros compuestos, por ejemplo. A propósito del panpsiquismo, pues ya que mencionaron a Chalmers, él vino y él pues es uno de los defensores del panpsiquismo, por ejemplo, pues cierta forma de panpsiquismo. Y bueno, pues eso es lo que tengo para decir a propósito de su comentario. Buenos días. Buenos días. Yo vi que a la mayoría de gente aquí le sorprendió el patico engañando a la culebra. Que dijeron, cierto, ¿cómo llegaría a eso? Yo me pregunto cómo llegaría la culebra a creer que el pato está débil porque tiene el ala rota. Gracias. Bueno, esa es también una buena pregunta, pero no, pues no es como tan complejo. Simplemente, creo yo, es aprovechar, digamos, un aprovechamiento de un animal herido, simplemente. Digamos, esa pregunta es interesante mirarla desde ese punto, pero digamos es más interesante en términos filosóficos pensarlo
otra vez volviéndonos al caso de, no es un patico, es un pajarito, pues de pensar en el caso del pajarito, pues de cómo el pajarito, qué hay, digamos, qué mecanismo mental hay subyacente ahí para que, porque miren, tenemos, digamos, hagamos un ejercicio que casi, digamos, de adscripción de estados mentales. Algo así como que el pajarito diga, por ejemplo, es, digamos, una hipótesis imaginaria, diga, voy a fingir que tengo una ala rota, ¿sí o qué? Entonces de ahí se sigue que el otro va a estar convencido de que yo estoy herido, pero pan, ahí viene la cosa, yo no estoy herido, simplemente lo voy a alejar. Muchos, digamos, optarían por tener, o uno, digamos, en su creencia popular, optaría por este tipo de explicación de adscribir estados mentales. Pero eso nos conlleva un problema, que es, por ejemplo, lo que ya también mencionaron acá en las intervenciones, que es el problema a propósito de la teoría de la mente. Y eso es un problema, pues, también, digamos, interesante. Yo acá lo que estoy haciendo es mostrando como las discusiones, no estoy tomando casi partido ninguna, simplemente como mostrar un rango de las discusiones que se han hecho. La discusión a propósito de la teoría de la mente o la lectura de mentes, nosotros, es una capacidad humana, nosotros lo hacemos. Por ejemplo, yo más o menos sé que algunos están entretenidos, pues yo leo la mente más o menos como la mente de los otros están durmiendo, pues, pero ya vamos a terminar, otros están aburridos, pero bueno. Eso lo hacemos nosotros cotidianamente. La cosa es si los animales lo hacen. Y entonces ahí surge el lingualismo. El lingualismo resurge porque para yo hacer eso, yo decir, ve, este está como más o menos aburrido, ya no voy a hablar más, para eso necesito tener lenguaje. Hay otros autores, esa postura la sostiene autores como Bermúdez, por ejemplo, pero hay otros autores que tratan de afirmar alguna especie de teoría de la mente, metacognición, si se quiere, sin capacidades lingüísticas, por ejemplo. Simplemente guiados, pues es un poco más complejo, no va a entrar a detallar pues, el autor. Joel Proust, por ejemplo, afirmaría que se podría hacer una suerte de metacognición o teoría de la mente a partir de, digamos, marcadores corporales o marcadores somáticos. Pero como digo, es una discusión un poco más detallada, un poco más técnica, pues y no entraría pues, a ello. Simplemente como mostrar, digamos, las implicaciones de afirmar o de tomar esta instancia intencional, es decir, adscribir estados mentales a los animales, en este caso pues el frailecillo silbador. Profesor, Sí. hace 7 años el Instituto de Filosofía hizo un diplomado sobre ética ambiental. Fue muy rico porque además hubo un seminario internacional dentro de ese diplomado y fue muy enriquecedor, me imagino, pues porque muy enriquecedor inclusive para todos estos criterios que se desarrolló mucho a través de ese evento. Qué bueno repetirlo. Yo voy a hacerle unos apuntes que inclusive todavía en esa época los hice en ese curso con Cristina, que estuvimos en él. Ella fue profesora. Y uno es esa caverna, iba a utilizar la caverna del mito de la caverna de Platón, desde esta especie mirando todo, ese antropocentrismo. Y más el nuestro, y hablo de aquí, nosotros, los de la Los academia, paisas. y paisas, y esa mente eurocéntrica, más bien el eurocentrismo donde está la academia inclusive, y el Instituto de Filosofía y toda nuestra academia formal. Sigo por ahí, por el camino desde ese punto de vista, hemos perdido de vista, por ejemplo, aquí hay aborígenes nuestros y en todo el mundo, aborígenes que tienen una cosmogonía y una cosmología que la academia no lee y que está llena de grandeza para interpretar todo eso, todos estos fenómenos naturales y de todas las especies. Y no hay que irse lejos a otros mundos, ni a África, no, aquí los aborígenes nuestros tienen todo eso ahí a flor de piel, diría yo, pues para terminar con la intervención, recomiendo un libro que leí hace como 20 años, 30 años. Estará por ahí. Se llama La historia de la humanidad contada por un gato. ¿Por un gato? Un gato. Y el gato vive con otro gato, son 2 gatos, tienen nombre, y vive con un pintor. Y ese gato empieza a interpretar la historia, a contar la historia, porque ha sido el primer mascota, según los relatos, ¿cierto? Desde los egipcios, a contar la historia de la humanidad pues, civilizada. Y a contarla toda, y se atribuye ese derecho porque está fuera de esa caverna
de la caverna, pues, de la especie, por lo menos de la especie humana. Listo, profesor, ahí lo dejo con la ¿Y qué me puede decir de eso? Sí, sí, claro. Pues muchas gracias también por la intervención. Es muy bonito que traigas a colación el tema de la alegoría de la caverna, porque cuando empecé a estudiar filosofía, bueno, cuando en el colegio me llamó la atención la filosofía, cuando tenía por ahí 16 años, 15 años, ese fue el mito que más me gustó, la alegoría que más me gustó, más impactante, y bueno, cuando empecé a cursar la academia empecé a verla desde otras perspectivas. Muy interesante, bueno, voy a tomar de su intervención un tema y es a propósito del eurocentrismo y trasladarlo a otro terreno que es el tema de los primates. Porque, digamos, hay una discusión que está ahí, subyacente en mi charla, y es cuando cité a este primatólogo, McGrew, porque él es uno de los defensores de la cultura en los animales. Cuando usted habla de cultura en los animales, le parece una cosa muy descabellada, ¿sí? Porque uno piensa que cultura es simplemente humana y la cultura es solamente europea, por ejemplo. Y ese discurso de las culturas hegemónicas, por ejemplo, nosotros y mucha gente en el mundo se ha visto afectada por ese tipo de discursos porque eso dio pie a un colonialismo, por ejemplo. La cultura europea como la gran cultura y otras culturas, no por ello menos importantes como la cultura africana, digamos, se subsumieron a este gran discurso de somos la gran cultura de raza blanca, monos altos, ojos azules, ¿cierto? Cultura europea. Lo interesante es trasladar este mismo discurso al debate acerca de los animales. McGrew, como digo, es un autor que trata de desmontar de este eurocentrismo, si se quiere, en el estudio de los primates. Sería entonces un antropocentrismo, que afirma que la cultura, lo que tenemos por cultura es lo nuestro, la cultura humana, porque nosotros tenemos religión, tenemos artes y un montón de cosas, pero nuestra cultura tiene mecanismos más, mecanismos más primitivos, como por ejemplo la innovación, la transmisión, y siguiendo a McGrew, él lo que propone es entonces mirar a los chimpancés y decir, bueno, pues que los chimpancés también lo hacen. Hay unos, como el caso pues, que plantea acá, hay unos que descubren, innovan en su comportamiento cómo utilizar herramientas, otros lo copian, lo ven, les parece interesante y eso se estandariza, tal como sucede en nuestra cultura. Un descubrimiento, por ejemplo, técnico, una innovación, aprendemos todos de ello y luego hay una estandarización. Esto mismo lo tienen entonces algunos primates. Lo interesante ahí es que muchos creen, por ejemplo, yo también planteé este caso en una charla que di en La Buenaventura, y muchos decían, pues se reían pues hablar de cultura en animales porque es un poco descabellado pues hablar de cultura, pero cerrando pues esta respuesta que te doy, es eso, es tratar uno de desmontar esos criterios tan rígidos que se tiene de cultura solo lo nuestro, o por ejemplo pues que no nos permiten acercar a otros tipos de, si se quiere, culturas más básicas, culturas primigenias. En el caso, por ejemplo, de los chimpancés, o en el caso, por ejemplo, de un eurocentrismo, por ejemplo, la cultura nuestra, la cultura indígena, saberes ancestrales y, bueno, otras formas de mirar y de concebir el mundo. Bueno, agradecemos al profesor Muchas Sebastián gracias a Mejía todos. por haber asistido y a ustedes los esperamos la próxima sesión.